Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Bueno, buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga. Un Buenos placer estar nuevamente con ustedes en la casa del Señor trayendo su mensaje, y estoy segura, confiamos que la palabra del Señor no regresa vacía y que es un mensaje preparado para todos nosotros y ayudarnos. El deseo del Señor es ayudarnos a caminar de una manera más estrecha en la vida diaria con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, en esta mañana, el título de la prédica es Labrando tu futuro. Y yo quisiera preguntarles a ustedes rápidamente, ¿qué piensan ustedes de quién es la responsabilidad del futuro de cada persona? A ver. Uno mismo, por acá escuché, por acá. Uno mismo, ¿cuántos más? Uno mismo, cada persona individualmente. Algunas personas piensan que Dios. Algunas personas, por el contrario, piensan que es al azar y que estamos a la merced del destino. ¿Sí han escuchado pensamientos como ese? Sí, abundan. Especialmente hablaba con una persona hace tiempo atrás y ella me comentaba, estábamos hablando casualmente acerca del futuro, del destino y todas estas cosas, y ella me comentaba que ella personalmente cree que en el mundo hay personas que nacen con estrella y otros estrellados, y que por alguna razón no es responsabilidad de cada persona el destino, sino que vivimos a la merced. No importa cuánto trabajemos, si nos esforzamos bien, si no también, pero a la verdad para esta persona dice que estamos a la merced del destino. Pero a la luz de la palabra del Señor, dice el Señor en su palabra que Él quiere abordar nuestro destino. De hecho, ya Él nos los ha dado. La palabra dice que hemos sido predestinados en Cristo Jesús para buenas obras, para tener un futuro glorioso. Pero también hay algo que nosotros debemos hacer. Entonces sí tienen razón en que nosotros tenemos gran responsabilidad en nuestro destino. Cuando el Señor nos creó, nos ha dado mucha dignidad, nos trató con dignidad. ¿Por qué? Porque Él nos dio un libre albedrío. El libre albedrío es la facultad que usted y yo, mis hermanos, tenemos de tomar nuestras propias decisiones. Entonces, en buena medida, nuestro futuro va a depender de nuestras decisiones. Entonces, pero yo quisiera que me acompañaran a Deuteronomio en el capítulo 30, versículos 19 al 20, y veamos qué dice el Señor. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. El consejo del Señor nos dice, escoge la vida para que vivas tú y ¿quién más? Tu descendencia. Entonces es una bendición no solo personal, sino para nuestra descendencia y abarca el futuro. Dice que el mismo Señor juró Jehová, ¿a quién? Tus padres. El verso anterior. Oh, sí. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Verso 20, por favor. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y ¿qué? Prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Cumplió el Señor esa promesa a todas esas personas en la antigüedad? Amén. Entonces la sigue cumpliendo hasta nuestros días y la seguirá cumpliendo. Pero ¿qué es nuestra parte? Recordar las palabras del Señor, y no solamente recordarlas, mis hermanos, sino amarlas, apropiarnos de ellas. Entonces Dios siempre les recordaba al pueblo de Israel, bueno, si ustedes, aquí tienen mi ley, aquí tienen mis principios, aquí tienen mi consejo, pero están ustedes seguirlo. Si ustedes lo siguen, yo les garantizo que ustedes van a vivir bajo mi cobertura. Aún no se tienen que preocupar de sus enemigos, llamémosles enemigos a toda situación contraria, enfermedad, luchas diarias, problemas cotidianos, falta de, bueno, en fin, las aflicciones del mundo común, llamémosle enemigos. El Señor nos dice que si nosotros seguimos la voluntad de Él, Él va a
derrotar hasta esas situaciones por nosotros mismos. Entonces, pero si, él le decía, pero si ustedes eligen irse tras dioses ajenos, tras de consejos que no vienen de mí, lo siento, no, mi cobertura no les puede cobijar y mi favor no puede estar con ustedes. Sin embargo, vemos que el Señor es misericordioso, amén. Entonces vemos que entonces no es responsabilidad del destino. Vemos que gran parte de la responsabilidad de nuestro destino, de nuestro futuro, recae sobre nuestros hombros. Proverbios 3, versículos 5 y 6, por favor, dice, fíate de quién, de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en algunos de tus caminos, en todos tus caminos. ¿Y él qué va a hacer? Enderezará tus veredas. O sea que algunos caminos que ya hemos hecho y que están como chuecos, el que los promete enderezar. Entonces vemos que a menudo las promesas del Señor vienen acompañadas de un condicional. Es decir, nosotros hacemos una parte, pero el Señor hace la otra. Y es lo que es imposible para nosotros, porque lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Pero entonces ahí está nuestra responsabilidad, amar y guardar su palabra, reconocerlo en todo. Y es que encontramos personas que quizás tienen a Dios metido en la cajita del domingo y solamente lo sacan los domingos, cuando se viene a la iglesia, cuando se adora y le traemos las cargas, pero en el resto de la semana y en nuestra vida cotidiana de pronto no lo reconocemos y el Señor está ansioso de que lo reconozcamos aún en las pequeñas cosas, a veces en lo que nos parece a nosotros insignificante, para el Señor tiene mucho valor y Él está deseoso de ayudar. ¿Qué padre no quiere ayudar a su hijo en todo momento? Todos, ¿verdad? En cualquier situación, todo padre quiere abordar a su hijo y ayudarle, cuanto más el Señor. Y además, no está bien de pronto mirar a Dios como alguien lejano, como alguien que está por allá en el universo ocupado con grandes cosas. No, el Señor está, su presencia ahora mismo está aquí. Su presencia, donde usted va, mi hermano, su presencia, el Señor está con usted. Amén. Entonces, pero debemos de estar conscientes, debemos programarnos en nuestro corazón y en nuestra mente que Dios estará involucrado en su vida y en la mía, tanto como nosotros se lo permitamos estar. Es decir, Dios no va a tocar un área de su vida que usted no le quiera entregar. Dios no va a involucrarse en lo que usted no quiere que Él esté involucrado. Amén. Y tristemente a veces tenemos a Dios pensando que Él está dispuesto solo a ayudarnos en las más grandes pruebas, o quizás lo tenemos en los casos de emergencia. No, Él está dispuesto a ayudarnos aún en las pequeñas cosas. Entonces, pero repito, debemos ser nosotros quien tome la decisión de de recibir esa ayuda. Es como un GPS. ¿Cuántos han usado el GPS acá? Todos, ¿verdad? En alguna ocasión lo hemos usado. Entonces, quizás tomemos ese ejemplo. Cuando lo usamos, antes ya sabemos el destino a donde queremos llegar. Colocamos la dirección y el GPS nos muestra, y uno, no sé si lo conocen, que es bien especial, que le muestra hasta de los policías que están, de pronto filtrados por allí, esperando, y muestra todo, incluso si hay un carro que está de pronto varado, al lado izquierdo, al lado derecho, todo eso se lo anuncia. Entonces, así nosotros mismos debemos de confiar en nuestro GPS, porque podemos conocer la ruta, quizás podemos tomar una alterna, pero si nosotros nos guiamos en nuestra propia prudencia y nos vamos por allá, ahí no sabemos si vamos a encontrar un carro que nos puede causar un accidente, ¿es cierto? Entonces, ¿qué más que programar nuestro destino con el GPS de los GPS? Con el máximo, con el que sabe y él ve tu futuro, él ve qué situación está por venir y qué vamos a pasar, amén. Entonces debemos programarnos con el Señor, pero nuevamente la decisión está en nosotros. Pero bueno, resulta que quizás ya hemos tomado decisiones alejadas de la voluntad del Señor en nuestro pasado y
quizás en nuestro futuro también lo vamos a hacer porque somos imperfectos, pero por eso estamos aquí, para que esta palabra se nos quede grabada en nuestro corazón y cuando vayamos a tomar una decisión, recordemos que el Señor está presto para ayudarnos. Entonces, ¿qué sucede cuando ya hemos tomado malas decisiones y decisiones alejadas de la palabra del Señor? Bueno, y quizás estamos comiendo de ese fruto que nos dio esa mala decisión, quizás estamos pagando consecuencias, pero el Señor nos dice en esta mañana que Él borra todo nuestro pasado y aún en esas malas circunstancias que tenemos que vivir, Él está dispuesto a ayudarnos. Muchas veces pensamos, no, es que el Señor, ya yo pequé, ya yo me equivoqué y nos damos latigazos y pensamos que ya ese plan que el Señor tenía para nosotros se desvaneció, se echó a perder. No, el Señor tiene una solución para cada cosa, pero en ti y en mí está la decisión de aceptarla. Lucas 23, 41 al 43. En esta ocasión, en el momento en que Jesucristo está crucificado en la cruz, a su lado izquierdo y a su lado derecho había malhechores, dice la palabra. Uno de ellos, estudiamos la actitud de cada uno de ellos. El primero, uno de ellos le injuriaba, dice la palabra, y le decía, si tú eres el Cristo, bájate de esa cruz y sálvame. Conchudo el hombre, ¿verdad? Tras de que le injuriaba, le pide de mala manera que también lo salve. Es una mala actitud. Pero ¿qué le dijo el otro? A ver, veamos en el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que ¿qué? Merecieron nuestros hechos. Mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, ahí está donde nosotros nos acercamos al Señor y le decimos, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas fueron las palabras de ese malhechor arrepentido. Miren lo que le dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que mañana, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Yo le diera un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. A ver, para que se nos animen más. Vieran la actitud, qué linda actitud de este malhechor. Él reconoce en su corazón que hizo mal y asumió su consecuencia, asumió que era lo que le tocaba pagar por lo que había hecho, por sus errores. Pero él aprovechó ese momento en que Jesús está allí. Entonces no dejemos de aprovechar cuando Jesús nos habla, cuando Jesús pasa por nuestro lado y nos visita. No lo desaprovechemos y aprovechemos lo mejor para acercarnos a Él y pedirle al Señor que nos ayude. Este hombre pidió ayuda. Y fíjense que es algo curioso que Él dice, acuérdate cuando vengas. Es decir, de pronto en la mente de este hombre dijo, bueno, cuando el Señor venga, cuando en su segunda venida, mientras tanto no sé dónde irá a quedar yo, pero yo le estoy haciendo esa petición. Y el Señor le dice, hoy mismo. Entonces tú y yo podemos estar pasando por situaciones que hay un tiempo y una hora para cada lugar. Yo sabía que yo predicaba hoy domingo, en esta fecha, ¿a qué hora? A las 11 de la mañana. Entonces hay un tiempo y hay una hora. El Dios Todopoderoso puede adelantar esa hora, ese milagro, esa petición. Amén. ¿Lo creemos? Claro que lo creemos y eso es lo que motiva a nuestro Señor, a creerle que Él tiene el control de todas las cosas, pero lo que a Él lo motiva es la fe. Entonces, por ejemplo, en Juan 4:35, la cita no está, pero sí la pueden anotar y ahí dice el Señor, le dice, ¿por qué dicen que faltan 4 meses? Le dice a sus discípulos, para la siega, no digan que faltan 4 meses. En lo natural faltaban 4 meses. Pero Él le dice, si ustedes creen, digan ya son mis palabras. Él le dice, son mis palabras. Los campos están blancos y listos para la cosecha. Asimismo el Señor nos dice, entonces nuestra actitud, métase eso en su cabeza y grábelo en todo su corazón. Es la actitud la que nos va a llevar a creerle al Señor y lo que va a motivar al Señor a trabajar por nosotros. Amén. Entonces,
Al Señor no le toma por sorpresa nuestros errores. El Señor no está allá en el cielo y dijo, ay no, este hombre, esta mujer ahorita se me equivocó, yo no contaba con que tú te me equivocaras y ahora yo qué hago. No, el Señor no está allá pendiente de que nosotros nos equivoquemos, no. A veces en realidad pensamos que tenemos que ser tan perfectos y tan rígidos y creemos que el Señor está allá con un latigazo y nos va a mandar un látigo porque nos equivocamos. No, el Señor es rico en misericordia. El pastor lo compartía hoy. El Señor lo puso en su corazón de que declaráramos que Él es misericordioso. Entonces, cuando hay una situación contraria, venga y le diga, Dios no es bueno, porque eso es lo que le gusta al enemigo, decirle que Dios no es bueno. Esa es la misma táctica que Él ha utilizado siempre. Entonces, usted tiene que aprender y decirle, Dios sí es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Amén. Déselo al Señor. Amén. Entonces vemos que luego de encomendar nuestro camino al Señor, tú empiezas a desarrollar confianza. Tú empiezas a desarrollar ese carácter que el Señor Jesucristo quiere que tú tengas en ti. Ya, tú no vas a estar intimidado allá, no, sino que ya tú te paras firme con la palabra del Señor y tú empiezas a vencer esas dificultades y tú dices, sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Entonces tú empiezas a conocer más al Señor, porque a veces pedimos y pedimos y pedimos y quizás actuamos porque esas cosas y esos planes se nos den, pero quizás no estamos actuando de la manera correcta, a la voluntad del Señor. Y entonces empezamos a luchar en nuestras fuerzas y empezamos a hacer todo lo posible para que eso se dé y nos frustramos si no se da. ¿Sí o no? Y también quizás se nos pueden dar las cosas y alcanzar y llegar a esa meta, pero igual cuando lo conseguimos también puede haber frustración en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque trabajamos tanto y quizás descuidamos otras cosas, ¿cierto? Entonces fue más lo que perdimos que lo que ganamos. Entonces, mis hermanos, la invitación es saber que todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor Jesucristo, para Él y para su gloria, porque eso va a traer satisfacción a nuestra alma. Todo lo que no venga del Señor y lo alcancemos en nuestra fuerza en algún momento de nuestra vida, va a ser triste para nosotros. Entonces, la importancia de tener al Señor en cada decisión, incluso cuando usted salga con su familia, si tiene la oportunidad de estar en un restaurante, agradezca al Señor desde que entra a esa puerta, Señor, gracias, en un murmullo. La Biblia dice orar sin cesar. No es que todo el tiempo tú vas a tener que tener un rito y no. Tú puedes cada momento estar, ahora mismo usted puede estar diciendo en su corazón, Señor, gracias porque no me perdí esta poderosa palabra. Gracias porque me levanté hoy dispuesta a recibir. Amén. Entonces, así es la actitud que tenemos. Este es, como lo dicen los pastores, el hospital del alma, ¿cierto? Y así es, como cuando vamos al médico y escuchamos atentamente las direcciones de la dirección del doctor, todos los medicamentos a tal hora. Asimismo, nosotros aquí estamos escuchando al doctor de nuestra alma, amén. Entonces, es nuestra actitud la que va a hacer nuestra herramienta, amén. Entonces, ¿qué tal si vamos al Salmo 37, versículo 4? Salmo 37, versículo 4, yo quiero que usted lo lea y diga, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, si tu deleito, seguimos con el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué va a hacer? Él hará conforme a su perfecta voluntad. Entonces, esos deseos que a veces tenemos y que muchas veces no sabemos que son incorrectos o no honran al Señor, pero no nos damos cuenta de ellos, el Señor los va a moldear si nosotros nos deleitamos en Él. Es decir, aquí está, el Señor nos dice, ok, hijo, tú tienes que deleitarte en mí y yo voy a moldear esos deseos para que todo obre para bien. Cuando mi esposo y yo empezamos a salir, antes de casarnos y entablamos una amistad, recuerdo que yo trabajaba toda la semana y descansaba solo lunes y parte del martes. Y él
trabajaba y descansaba un día a la semana, no coincidía con ningún día de que yo descansaba. Pero era tanto el deseo que él tenía por estar conmigo. Tanto el deseo de entablar esa amistad, de conocernos más. Todos hemos pasado por esa etapa tan linda, ¿verdad? Que es el enamoramiento, el conocer a esa persona, todas la hemos vivido. Y es maravilloso. Asimismo es con nuestro Señor Jesucristo y aún mejor. Él cambió su día para el lunes para poder estar, pero resulta que ese día yo quería ir al mall. Yo quería hacer mis vueltas, yo quería hacer mis cosas, pero él no le importaba, él iba al mall conmigo. Y yo decía, qué raro, ¿verdad? Porque el hombre, por lo general, las compras no le gustan. Pero vea que por el contrario, yo lo veía él que lo disfrutaba y estaba conmigo. Entonces, él se deleitaba, no era el lugar, sino el pasar tiempo conmigo, amén. Más adelante yo empecé a tener ya, mi jefa me dio más días, me dio el sábado, algunos sábados por la tarde yo estaba libre, entonces lo acompañaba a él a jugar, él jugaba fútbol con sus amigos y yo me quedaba allí solamente esperando y bueno, lo veía y él emocionado porque lo veía jugando. Pero yo estaba allí, no porque era la fan número uno y apasionada del fútbol, pero estaba por él, por deleitarme, estar con él, amén. Entonces, sí encaja ese ejemplo que quise traer a ustedes para que vean que así mismo es la explicación de ese versículo. Deleítate en el Señor, a ti no te va a importar lo que el Señor te pida que hagas. ¿Por qué? Porque tú vives para deleitarlo a Él, porque tú amas su presencia, porque tú adoras venir a la iglesia, no mirar a nadie más, a no escuchar ni dejarte guiar si de pronto la música de pronto tuvo un defecto o algo. No, tú levantas simplemente tus manos y tú le dices, Señor, aquí estoy, y tu mente se conecta con el Señor y ahí es donde los milagros ocurren, ahí es donde tú recibes nuevas fuerzas y tú empiezas a restaurar tu vida de la mano del Señor Jesucristo, amén. Entonces, deleítate en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Entonces, los deseos del Señor van a moldear tus propios deseos y esos deseos del Señor van a superar tus propios deseos, amén. Entonces, cuando luego tú que estableces ese carácter, tú empiezas a adquirir compromisos. 6 años más tarde, hoy estoy de la mano con mi esposo, adquirimos cada día un compromiso delante del Señor y de nosotros y nos hemos dispuesto ¿a qué? A estar cada vez más comprometidos. Lo que Él quiera, yo lo quiero, lo que yo desee, Él también lo desea, amén. Entonces, así mismo debemos entablar esa relación con el Señor. Entonces, le empezamos a servir al Señor por amor y no por obligación, amén. ¿Cuántos le sirven aquí en Dios de Pactos por amor al Señor? Amén. Y si usted agarra una escoba, lo agarra con amor porque es para el Señor y usted le duele que quizás falta un limpiador de baño ahí y usted va y lo saca de su bolsillo y lo trae porque es para el Señor. Amén. El Señor es rico, Él es dueño de todo. Si Él quisiera, aquí esta iglesia tuviera lujos, tuviera de todo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Porque Él es el dueño de todo. Pero Él quiere ver nuestra actitud, mis hermanos. Él quiere vernos en lo poco ser fiel y en lo que nosotros podamos aportar a su obra, nosotros lo debemos de hacer, amén. Entonces, entablamos ese compromiso con el Señor y no tendremos reservas para el Señor. Entonces, aún en esos momentos más incómodos son los que nosotros tenemos que aprovechar, a dejar de quejarnos y adquirir una actitud de gozo en el Señor. Deleitarse quiere decir gozarse. Deleitarse quiere decir servir con amor. Deleitarse quiere decir gozo profundo y amor incondicional. Entonces tú empiezas a tener un tiempo devocional. Cada mañana tú no dices, oh Dios, buenos días. Tú dices, buenos días, Padre. Este es el día que tú hiciste. Aunque tenga estas aflicciones, yo me voy a gozar contigo, Señor. Y te invito para que tú estés conmigo cada mañana. Y entonces nosotros empezamos a desarrollar. Eso es algo que se va desarrollando. No nacemos aprendiendo eso. Cuando venimos a los pies del Señor y somos nuevos en el Señor
de acuerdo, en la medida que usted lo busque, esa intimidad con Él, Él va a ir dándole, el Espíritu Santo le va a ir dando y ayudándole a desarrollar esa relación con Él. Amén. Salmos 37:5, volvemos a leerlo, dice, confía en Él y Él hará, Él ha prometido. Entonces nosotros con esa palabra ya creamos confianza en el Señor, confianza. Bueno, como esposos confiamos en nuestros esposos, como esposas en nuestros esposos, como esposos en nuestras esposas. Entonces, así mismo nos vamos a pegar de la mano del Señor, a agarrar de Él y sabemos que Él no nos va a fallar, porque el Señor lo ha prometido. Entonces, en esa confianza yo busqué en Google una definición para confiar y dice, dejar algo al cuidado de alguien, especialmente en quien se tiene firme esperanza y que sabe que no le va a fallar. Esa es la definición para confiar. Asimismo, el Señor dice, yo quiero que tú confíes en mí. Yo quiero que tú confíes en mí. Y yo voy a hacer. Juan capítulo 2, vemos el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Él fue invitado a una boda, las bodas de Caná en Galilea. Y él fue con sus discípulos, pero al parecer María, su madre, también estaba allí. Al parecer María era parte de la organización de la boda. Entonces, decía que en un momento, después que tomaron vino, se acabó el vino y María fue donde Jesús y le dijo, se ha acabado el vino. Y miren lo que Jesús le responde en el versículo 4. Jesús le dijo, 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En este contexto, Jesús le está hablando como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y le dice mujer, se dirige a ella, mujer. Aún como quien dice, todavía no es hora. Él sabía que todavía no ha llegado, no era el tiempo donde él se tenía que manifestar allí en milagros. Pero miren la actitud de María. María siguió, no, como quien dice, se hizo la sorda. Y ella confiaba que él le iba a ayudar. Ella actuó en fe. Y ella le decía a los sirvientes, hagan todo lo que él les va a decir. Imagínense, sin embargo, él le había dicho, no le había dicho sí, no, le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué te pasa? Pero ella actuó en fe y le dijo a ellos, hagan todo lo que él les diga. Versículo 7 al 11. Miren lo que Jesús actúa conforme a la fe. Y miren que él no se negó a hacer el milagro. Y dice, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, él no tenía ni idea de dónde había salido ese vino. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, la costumbre era que luego se sacaba el de baja calidad, el más barato. Mas tú has reservado, le dijo al esposo, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces lo que hace el Señor lo hace con excelencia. Él te va a llevar de lo mejor, de lo bueno a lo mejor, a lo excelente. ¿Cuántos lo creen? Amén, lo creemos con todo nuestro corazón. Entonces, amén, amén. El Señor siempre nos dará lo mejor. Él no nos va a dar cosas de mala calidad. Él no nos va a dejar, no nos va a traer un milagro que no valga la pena. Él nos hace esperar. ¿Por qué? Porque Él quiere forjar en nosotros el carácter, pero de ti depende que llegue la hora. Fíjense que se repite nuevamente. Él le dice, no ha llegado mi hora, pero aún así, Él hizo el milagro. Entonces, por la actitud. Entonces, tu actitud y la mía es la clave, es el reloj para que Dios trabaje.
Amén. Entonces tenemos que tener buena actitud para que el Señor se complazca y nos traiga esas bendiciones que necesitamos y lo veamos obrar en eso que tanto estamos esperando. Amén. Entonces en el verso 11 podemos leer, el verso 11, si me acompañan por favor, de Juan. Verso 11 del mismo capítulo 2. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó que su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es decir, que no desaproveches las malas rachas, como decimos allá, los malos momentos, no los desaproveches. ¿Por qué? Porque esos son los que el Señor más le gusta para manifestarse en nuestra vida con gloria y poder. Entonces, el Señor está en todas partes, sí, pero en todas partes no manifiesta su gloria. ¿La manifiesta dónde? Donde creen en Él. Entonces, si usted quiere ver manifestar la gloria del Señor en su vida, usted debe de creerle siempre, donde quiera que usted vaya, no importa cuán dura sea la prueba. No importa, porque todos pasamos diferentes pruebas en la vida. Sus pruebas no son las mismas mías y quizás de pronto algunas se podrán parecer, pero en sí todas, cualquier prueba nos va a llevar, si nosotros manifestamos el carácter suficiente, el Señor nos va a entregar ese milagro que tanto le estamos pidiendo. Entonces todo tiene una fecha de caducidad. Algún día ese problema, nada es eterno, algún día ese problema que estamos viviendo va a solucionarse o va a tener una fecha de caducidad. Y entonces vendrá otra situación y después va a otra situación y así. Esa es la vida, esa es la vida. En el mundo íbamos a tener aflicciones. Entonces ya estamos advertidos por el Señor. Pero entonces, ¿cuántos quieren hacer que esa fecha de caducidad se adelante? Amén. Entonces debemos trabajar para que eso pase. Entonces debemos confiarle todo al Señor. Vemos que esta pareja invitó a Jesucristo a su matrimonio. Asimismo, el Señor quiere que lo invitamos a nuestro matrimonio, aún a nuestra soltería. Los que están solteros pueden orar y creerle al Señor y cada mañana pedir al Señor por esa nueva esposa. Como padre también debemos pedirle al Señor por la compañera o el compañero de nuestros hijos, por ese trabajo que no tenemos. Entonces debemos de actuar en fe. Entonces muchas veces pensamos, es que si tuviera aquello, yo haría eso. Es que si tuviera tanto en el banco, yo aportaría. Es que si yo tuviera este trabajo, entonces yo fuera así. Es que si mi esposo fuera diferente, entonces yo me comportaría diferente. No, no. La actitud es tuya y mía. ¿Por qué? Porque a veces somos expertos en imaginarnos cosas, pero a la hora del té y de actuar, no actuamos. Así tengamos todas esas herramientas que nosotros queremos, que necesitamos. El Señor sabe lo que es justo y lo que es necesario. Entonces dice la palabra del Señor que el que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. Entonces ya el Señor nos equipó con el Señor Jesucristo. Todo va a venir por añadidura. Amén. Entonces en esta mañana vamos a ver tres consideraciones. Por ejemplo, a veces pensamos que no, Señor, yo tengo muy poco, yo tengo mucho y nos llenamos de excusas. Entonces, en el primer punto, dice, si tú consideras que tienes muy poco, veamos el ejemplo de Gedeón. El Señor puede trabajar con lo poco, con lo mucho, inclusive con lo nada que tengamos. Él no necesita de que nosotros le ayudemos. Entonces, veamos cuando consideramos que tenemos muy poco. La cita está en Jueces. Ay, perdón. La cita está en Jueces, perdón que no la anoté por acá. Jueces 6, versículo 15, gracias. Dice, la historia de Gedeón, el pueblo de Israel estaba pasando por una situación difícil. Ellos sembraban, pero a la hora de cosechar, el pueblo enemigo, los madianitas, se robaban esa cosecha y le hacían daño al pueblo. El pueblo estaba viviendo escasez.
Ellos clamaron al Señor y el Señor les dijo les iba a levantar un juez. Y ese era Gedeón. El mismo Señor visita a este hombre y le dice que él va a salvar al pueblo de Israel, que él va a ser el instrumento para librar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. Pero miren lo que le responde Gedeón al llamado del Señor. Dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces vemos que él se llenó de excusas. Él le dice, ¿con qué? Mi familia es pobre y es lo que primero se nos viene. Tenemos ese deseo de adquirir nuestro negocio, montar nuestro negocio, pero decimos, ¿con qué? Si no tengo. Tienes al Hijo, tienes a Cristo Jesús, tienes tu fe en Él. Entonces, Él le dice, ¿con qué, Señor, yo voy a salvarlo? No tengo los recursos, no soy estudiado. Tú dices, ¿con qué yo voy a tocar un instrumento si nunca he recibido una clase? ¿Con qué yo voy a servir en la casa si no estoy capacitado? No, la capacitación te la da ¿quién? El Señor. Por supuesto, tú tienes que también poner de tu parte. Si tú quieres servir al Señor, Él te va a capacitar. Amén, pero recordemos que Él no va a intervenir si tú no lo deseas, si tú no se lo permites. Entonces la pregunta no es con qué, sino con quién. ¿Con quién? Es con el Señor. Veamos que en Jueces, en el mismo capítulo, de Jueces, en el versículo 16 de Jueces dice, miren lo que el Señor le dice. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como ¿qué? Como a un solo hombre. Entonces tú no necesitas decirle al Señor con qué. Tú tienes que saber que el Señor te dice, yo voy a estar contigo y yo soy más que suficiente. Entonces veamos qué pasa cuando creemos que lo que tenemos no sirve, no tenemos nada. Estamos en cero. Quizás porque lleguemos a esa situación a causa de que alguien nos despojó, alguien que nos hizo mucho daño. No necesariamente hablamos de lo material en el sistema monetario, sino quizás también en nuestra vida interior y quedamos en cero. Y sentimos que lo perdimos todo a causa de pronto de una mala decisión o a causa de una mala decisión de otra persona y nos afectó porque las decisiones de las demás personas muchas veces nos afectan. Entonces, en esta mañana quiero que veamos en Job 42:5. Todos sabemos la historia de Job. Él fue despojado de todo, todas sus ganancias, todo lo que él tenía. Sin embargo, él siguió creyéndole al Señor. Él sabía que el Dios que creó el universo no necesita que nosotros tengamos para que Él actúe en nuestra vida. Él puede actuar de cero. Recordemos que el Señor creó todo lo que existe con solamente ¿qué? Su palabra. Él creó de la nada. Entonces Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta declaración de Job fue resultado de conocer al Señor en medio de esa dura situación que tuvo, en medio de esa crisis en todas las áreas de su vida fue probado Job. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado por una situación tal como la de Job. Entonces, esas situaciones, mis hermanos, nos tienen que llevar a conocer al Señor, a escucharlo, a saber que de verdad Él existe y Él es real. De oídas, es decir, Él quizás había escuchado un Dios maravilloso, pero ahora sus ojos lo veían, ahora Él sabía quién era Dios. Dice más adelante que el Señor le quitó su aflicción y le devolvió el doble de todo lo que había sido despojado de Job. Entonces, así tenemos que creer que el Señor es fiel. Amén. Entonces, en el punto número 3, a veces pensamos que tenemos mucho y de pronto tenemos mucho. Quizás en lo financiero, quizás estamos bien, estables en cualquier otra área de nuestra vida y bendito sea el Señor que estamos en esa situación. Y
¿Qué es el mandato del Señor? De acordarnos de Él. Acordarnos que Él es quien nos dio la fuerza para llegar hasta allí. Y entonces, si ya el Señor nos ha bendecido, debemos de bendecir a las demás personas, debemos bendecir a otros, porque ese es el principio del dar. Cuando tú recibes del Señor, tú debes asimismo dar, para que el Señor se va a encargar de traer a ti muchas más bendiciones. Entonces, veamos en Lucas 6:38 lo que dice la palabra del Señor. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces el Señor está enseñándonos este principio de dar y vamos a recibir. Y no solo en lo económico, mis hermanos, repito, también ya ustedes y yo hemos recibido del Señor, hemos recibido de su gracia. Así que llevémonos tratados de aquí de la iglesia, están aquí a disposición, y llevémoslos en el carro y donde pasemos y veamos a alguien que lo necesita, o quizás no tengamos que ver que lo necesita, extendamos nuestra mano y digámosle, Cristo te ama, Jesús puede cambiar tu vida. Entonces, así mismo como recibimos nosotros, así mismo demos y sintamos que tenemos esa responsabilidad de traer a más personas a los pies del Señor. No nos preocupemos si no vemos cambios en esa persona, no nos preocupemos, sino entreguemos esa palabra del Señor y digámosle que lo ama. Siempre personalmente me gusta siempre llevar los tratados en mi carro y les aconsejo, funciona muy bien. Y dárselos, vemos cómo hay personas necesitadas en la calle pidiendo, y sabemos que muchos no lo hacen con buenos propósitos. Muchos lo vemos que lo gastan en drogas, con mucha más razón debemos de darle una palabra al Señor, a estas personas del Señor. Siempre, si tengo, les doy, no les demos dinero, si no le vamos a dar una palabra de vida. Entonces siempre acompañado, de pronto a mí me funciona muy bien, les doy $1 y yo le hago la comparación, vea, este $1 te va a alcanzar por un rato y quizás le vas a dar un mal uso, pero esta palabra te va a cambiar toda tu vida. Tú eres hijo de Dios, tú no tienes por qué estar pidiendo en la calle. Amén. Entonces, así mismo, hermanos, yo les invito a que evangelicemos, que sintamos esa responsabilidad de mostrar al mundo quién es Jesucristo. Amén. Entonces, si ustedes se encargan de los negocios del Señor, el Señor se va a encargar de todo lo que les hace falta en su casa, de su vida, de sus hijos, de su esposo, de cualquier situación. ¿Por qué? Porque tú te estás ocupando y estás cultivando para el reino. Amén. Entonces, veamos en Deuteronomio 8, del 11 al 14. Dice la palabra del Señor, un consejo que le dio a su pueblo. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. 11 al 14, dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor lo está diciendo con un corazón de padre, con un corazón que nos ama y que ama a su pueblo. Y le dice, hijo, aquí te entrego todos estos beneficios y te doy la fuerza para que tú lo hagas. El Señor nos quiere ver bendecidos. ¿Qué padre no quiere darle a sus hijos? Todos, todos. Cuando somos padres, dejamos hasta a veces de comprarnos cosas para nosotros por suplir las necesidades de nuestros hijos. Así mismo el Señor. Pero el Señor necesita que nosotros también le aportemos y le amemos, porque Él no busca que le tengamos miedo o que tengamos que hacer las cosas por obligación. No, Él quiere que le obedezcamos por amor y que recordemos que todo lo que tenemos es por Él y para Él. Y debemos de cumplirle
al Señor la parte que nos corresponde. Cada día que usted tenga la oportunidad de mercar, usted le dé gracias al Señor porque esa alacena tiene pan, tiene arroz, tiene aceite. Cada día usted invite al Señor a mercar y al Señor que encuentre las mejores ofertas. Señor, cada día que me levante a trabajar, Señor, gracias por mi trabajo. Aunque haya gente molesta, aunque haya gente que me haga la guerra, aunque haya gente que quiera usar el enemigo para robarme la paz, yo respiro profundo y me acuerdo que el Señor me está viendo y que para mí me interesa más agradar al Señor que contestarle a esas personas. Y más bien, ¿yo qué hago? Orar y decirle Dios te bendiga. Amén. Entonces debemos de desarrollar la actitud de amar aunque no nos amen y orar por las personas que de pronto no nos tratan tan bien. Entonces el Señor, haciendo todas estas cosas, el Señor de seguro va a intervenir en nuestro futuro. Entonces sigamos labrando, mis hermanos, no paremos de labrar nuestro futuro. Vemos en un punto que quizás si tenemos mucho, podríamos tender a olvidarnos del Señor. Y sin darnos cuenta, el Señor podría apartarse de nosotros. Podemos tener la unción del Señor, pero tenemos que tener cuidado de amarle a Él y saber que todo lo que tenemos es por Él. Sansón, un hombre ungido por el Señor, un hombre muy usado. Fue su vida, fue su legado. Para eso Dios lo trajo al mundo, para que él librara al pueblo de Israel, para levantarlo como juez. Y era muy usado por el Señor, tenía una fuerza sobrenatural dada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo visitaba y él adquiría esa fuerza y ese valor. Pero él se contaminó tanto y siguió. No se deleitó en el Señor, sino que él se confió y creyó que eso se lo merecía a él. Y que podía jugar y podía estar en el pecado y podía estar con el Señor y seguir siendo usado con el Señor. No, entonces hay que tener cuidado y no querer llevar una doble vida con el Señor, porque dice el Señor en su palabra que nadie puede servir a dos señores, o aborrecerá al uno y amará al otro, o amará al uno y aborrecerá al otro, pero a los dos no se pueden servir. Entonces hay que tener cuidado porque sabemos el final de Sansón. Ese no era el final que el Señor quería para él, pero de alguna manera fue su decisión de que él terminara de esa manera. Jueces 16:20, vemos cómo él se confió tanto de esa unción. Y muchas veces podemos pensar, sí, el Señor me sigue usando y el Señor ministra a través de mi vida, pero nadie me está viendo lo que yo estoy haciendo. Y creemos que podemos vivir esa doble vida, pero el Señor lo ve todo. Y puede que el Señor te siga usando como lo hacía con Sansón. El Señor lo seguía usando y él seguía librando al pueblo de Israel. Pero miren, hasta que llegó un punto y miren lo que dice. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Las personas, Dalila, la mujer que lo entregó, le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, mis hermanos, que Sansón estaba tan contaminado con el mundo que él ni siquiera se dio cuenta en qué momento el Espíritu Santo se apartó de él. Y él creyó que él iba otra vez a salirse con las suyas. Con Dios no se juega, mis hermanos, pero él es rico en misericordia. Y vemos que él, al final, él clamó al Señor y el Señor lo escuchó. Por supuesto, no tuvo el mejor final, repito, pero ¿ustedes creen que fue el deseo del Señor que él quedara así? No, jamás, pero fue su decisión. Sin embargo, el Señor le dio una oportunidad y él derrotó a los filisteos en último momento. Entonces, Mateo 6:24 nos dice nuevamente la cita, que nadie puede servir a dos señores. Entonces, ¿qué hacemos con eso mucho que tenemos? ¿Qué haces con esa palabra que el Señor ha depositado en ti? ¿Qué haces con todo lo que el Señor te ha dado? Entonces, como conclusión, ya Dios hizo lo más grande
por nosotros. Dios nos ha entregado a su único Hijo. Jesucristo murió por nosotros en esa cruz y ya nos dio lo que ningún hombre ni ningún otro ser podría habernos dado, que fue su vida y fue su salvación. Entonces ya sabemos que cuando nos vayamos de este mundo, vamos a partir con el Señor. Entonces las demás cosas, lo que vivamos aquí, en realidad es labrar nuestro futuro mejor, cada vez más. Amén. Finalizamos con el Salmo 143, verso 8 al 10. Podemos pedirle al Señor cada día en esta palabra y decirle al Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es decir, solo no podemos. Que esa sea nuestra oración en cada momento de nuestra vida. Que su buen espíritu nos lleve a labrar un futuro mejor. Que nos ayude a tomar decisiones en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo le invito. Con tu luz alúmbranos, queremos